Y muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Este video fue subido con antelación para los miembros del canal. Espero que lo hayan disfrutado mucho y la verdad les agradezco mucho a todos aquellos que se hayan suscrito. Aunque ahora mismo no hay nadie, pues espero que pronto haya alguien, porque así nos ayudan un poco a seguir con toda esta publicación. Porque si no hay nadie que esté apoyando genuinamente, yo creo que voy a ir reduciendo cada vez los tiempos en los cuales publico. Pero muchísimas gracias para todos aquellos que se han dedicado a ver los videos y aquellos que se han dedicado a dejar su suscripción. Tampoco necesitan estar suscritos, todos estos videos van a salir tarde o temprano. Solo tengo que darles las gracias a todos ustedes y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau. Capítulo 3. Primeros pasos por la puerta. Minato estaba acostado en su cama con los brazos cruzados detrás de su cabeza mientras miraba el techo sin parecer. Había estado tratando de dormir durante la última hora, pero sus pensamientos errantes lo impidieron a la deriva en un sueño bien merecido. Giró la cabeza hacia un lado para mirar a la delgada mujer junto a él. Su pecho se movió hacia arriba y hacia abajo en el ritmo de su respiración. Su largo cabello rojo rubí fluía alrededor de su forma pacífica y le daba un marco perfecto a las delicadas características de su cara. Extendió la mano y acarició suavemente un mechón de cabello lejos de su rostro que perturbó su perfección. La joven murmuró algo incoherente y se movió un poco mientras dormía, permitiendo que otro mechón de cabello reemplace el anterior. Una suave sonrisa tiró de los labios de Minato hacia arriba y no se molestó en cepillarlo, en lugar de girarse hacia el techo nuevamente. Sus pensamientos deambularon hacia el chico rubio. Los sentimientos de enfrentamiento se encontraron en su mente mientras pensaba en los eventos. En primer lugar, ninguno de los sellos de seguridad sintió su apariencia. Los sellos podrían evitarse si alguien redujera sus niveles de chakra a casi agotamiento, pero eso era solo inimaginable. Nadie podía suprimir su chakra a ese extremo, era imposible. Todos los seres vivos irradiaban una cantidad mínima, independientemente de lo duro que se intentara alguien y cuán hábiles y bien entrenados eran. Solo los cadáveres estaban completamente libres de chakra, y el niño claramente era todo lo contrario. La entrada subterránea o aérea también eran posibilidades poco realistas, las focas que rodeaban el pueblo eran como una barrera invisible y cada intruso se sentiría. Podría ser un ninjutsu de espacio-tiempo, pero nuevamente, eso también fue muy poco realista. Con ese tipo de lesión que amenaza la vida, era imposible que cualquiera realizara un jutsu mejor clasificado como ese. Y los sellos también activarían su llegada. Sin embargo, si alguien más le hubiera realizado el jutsu, ese parecía el escenario más creíble. Pero eso aún activaría el sistema de seguridad. Minato hizo medio asentimiento. Cuando pasó el peligro de la muerte, mostró notables habilidades curativas. Esto no era algo nuevo, aunque era muy raro ya que la destrucción del país de hidromasaje y el clan Uzumaki. Sus ojos deambularon instintivamente hacia la mujer a su lado, luego de regreso al techo, sus ojos se estrechaban ligeramente a medida que su mente se movía a la siguiente pregunta que no lo había dejado dormir. El Ambu revisó sus pertenencias, pero no encontraron nada más que un pergamino y etiquetas de sello en su bolsa. No tenía un itayate, o tal vez lo perdió antes de su llegada. Parecía probable, ver su ropa también estaba hecha jirones más allá del reconocimiento. No pudieron encontrar ningún símbolo de clan en lo que quedaba de la tela. Minato ya revisó el pergamino y las etiquetas de sello. Las etiquetas eran seguras, simples etiquetas de explosión modificadas con potencia aumentada o disminuida. Por eso no los habían reconocido de inmediato. Era una práctica bastante poco común. Para él, una simple vez que fue suficiente fue suficiente. Lo único realmente interesante en sus pertenencias fue el único pergamino, y le molestó sin fin. No pudo abrirlo. Era uno de los raros maestros de sello, pero no podía manejar el sello de un adolescente. El sello de cierre era una combinación, el abridor tenía que tener un tipo especial de chakra, combinado con la identificación de sangre y otros 3 métodos específicos de los que aún no estaba claro. Los símbolos aludios eran solo un gran desastre de galimatías.
Cuando el niño se había despertado por primera vez, confundido y desorientado, hablando de un genjutsu, le dio un pequeño consuelo a la mente de todos. No es sin precedente que se rompiera un shinobi bajo la presión de la guerra y sufriera daños mentales. También hubo un hombre que había sido capturado en un genjutsu de alto nivel durante semanas durante el primer año de la guerra, y no pudo aceptar la realidad durante días. Era paranoico y vio a los enemigos a cada paso. Sin embargo, el niño estaba consciente y era consciente de su entorno, y no coincidía con el caso anterior. Una cosa era segura, mencionó repetidamente a una persona de ojos rojos, y genjutsu más los ojos rojos apuntó solo a una opción, un Uchiha. La fuerza policial de Konoha ya estaba informada sobre el caso y se le ordenó investigar, pero informaron que nadie del clan había tenido una confrontación con él. Nadie lo admitió, de todos modos, pero no había ninguna razón para que lo mantuvieran en secreto. Si su oponente no era del clan, eso significaba que había alguien fuera del pueblo deambulando con un Sharingan. El ceño fruncido se profundizó en la cara de Minato. El niño lo reconoció a él y a Sarutobi, pero eso no fue un gran problema. Después de todo, Sarutobi era el Hokage, y él mismo estaba marcado en cada libro de bingo. Lo que le estaba molestando eran las emociones que el niño había mostrado. Lo que vio y lo que Sarutobi mencionó. Simplemente no tenía ningún sentido. Tristeza, tristeza y esos ojos, llenos de vergüenza al final. Ni siquiera tenía el coraje de mirar a los ojos de Minato. Cuando se enfrentó a un enemigo, Minato sabía lo que encontraría en sus ojos cuando reconocen el destello amarillo de Konoha. Miedo, pánico, pero no vergüenza. Si fuera capturado en territorio enemigo, estaba seguro de que no sentiría lo que Sarutobi encontró en los ojos del niño. Respeto, está bien, tal vez. Uno siempre debe respetar a su enemigo, especialmente uno poderoso, pero estaba seguro de que la esperanza y el alivio serían los más alejados de su mente si se encontrara cara a cara con cualquiera de los calles. Y nunca llamaría a ninguno de ellos Jiji. Sacudió la cabeza para desterrar el pensamiento desagradable en su sangrienta muerte si alguna vez llamó al Tsuchikage de esa manera e intentó calmar su mente. Su ataque de pánico al final fue razonable, pero su causa no fue. La causa raíz no fue porque se enfrentó a oponentes fuertes, fue porque se dio cuenta de que realmente no estaba bajo un genjutsu. La verdadera pregunta era, ¿qué le había pasado al niño que no podía aceptar el hecho de que esto era realidad? Dejó escapar un suave suspiro y se volvió hacia la mujer de cabello rubí a su lado. Minato ya aceptó las habilidades de detección del niño. No se consideraba una amenaza, sino una gran ventaja en el campo de batalla. Inohachi reunió información muy interesante durante el tiempo que estuvo en su mente. El conocimiento básico de que también había combinado con un shinobi experimentado. Pero vamos, picazón en polvo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro automáticamente, pero desapareció con su próximo pensamiento. La mente de Minato se dirigió al fragmento de memoria que Inohachi les había mostrado, a las palabras que el niño usó durante esa memoria. Su voz resonó dentro de su mente. Romperé el ciclo del odio. Romperé la maldición. Si existe la paz, la encontraré. Cree en mí. Este es el legado que me dejaron. Esas oraciones lo convencieron de que el niño no significaba daño a la aldea. Ningún espía elegiría un objetivo tan noble como ese. Minato se dio la vuelta y cruzó los brazos debajo de la cabeza para ver la evidencia del techo apuntando a una pelea. Sus heridas, su ropa desgarrada, el agotamiento del chakra. Alguien trató de deshacerse del rubio, y tuvo casi éxito. Alguien usó un ninjutsu de espacio-tiempo sobre él que transfirió al niño a Konoha, tal vez para deshacerse del cuerpo, y que alguien era un Uchiha. Se volvió hacia su compañero para abrazarla hacia él y finalmente dormir un poco. Sus párpados pronto se volvieron pesados, y los dejó caer por el llamado de gravedad y agotamiento. Se acostaron más cerca de su compañero para dormir tranquilamente para disfrutar del calor de la mujer, que se movió un poco cuando sintió el suave toque de su cuerpo. Minato sonrió con los ojos cerrados, pero se quedó quieto para no perturbar su sueño. Un fuerte ronquido burbujeó de cocina y los ojos de Minato arrojados no se detuvieron.
Ella continuó su inquietante sinfonía hasta que la cabeza de Minato comenzó a suspirar, maldecida para sí mismo en silencio, y cerró los ojos nuevamente, intentando bloquear el ruido irritante de su mente. Minato estaba mirando al adolescente frente a él, ya que casi inhaló su quinta taza de ramen instantáneo para el desayuno, mientras él mismo sostenía su segunda taza de café. Tuvo otra larga noche y se despertó antes de la alarma para entregar su informe completo al Houki sobre los últimos 3 días de su invitado. El Namikaze observó al niño con diversión, y no pudo evitar las palabras que se le escaparon de la boca. Sabes, esas cosas no son demasiado saludables. Especialmente no para el desayuno. El joven rubio bebió el último bit de la sopa y le dio una palmada al estómago con satisfacción antes de recostarse en la silla, lo que dio un chillido quejumbroso bajo su peso en respuesta. Lo sé, pero eso fue lo primero que se me ocurrió cuando preguntaron sobre el desayuno, y es delicioso. ¿Realmente te gusta esa basura? No. El niño no respondió, sino que se encogió de hombros con una sonrisa ancha y dentada en la cara. Minato consideró continuar el tema, pero en su lugar elige ser sencillo. ¿Alguna noticia sobre tu memoria? El joven sacudió la cabeza y fijó los ojos en el piso, contando los azulejos debajo de él para evitar el contacto. No, nada. Pensé que tal vez soñaría con mi vida, pero me desmayé de nuevo, murmuró a una de las baldosas. El ligero ceño fruncido se profundizó en la cara de Minato, y tomó su café para que su cerebro funcionara correctamente. Ya sabes, el niño había comenzado, pero luego se detuvo. ¿Qué? Minato lo miró inquisitivamente. Sabes, tal vez no quiero recordar. Su voz cayó a un volumen bajo, casi susurrando, mientras aún miraba el piso debajo de él, negándose obstinadamente a encontrarse con los ojos azules de búsqueda de Yaunin. La primera noche, lloré por la chica rubia. Ni siquiera sé quién era y todavía duele. El rubio lo miró, el océano azul una vez vibrante se oscureció hasta un azul real, mientras que una pequeña y triste sonrisa tiró de sus labios hacia arriba. Quiero una vida nueva. Si es posible, feliz. No quiero comenzar con luto por personas que ni siquiera conozco. La voz del rubio ahora estaba llena de determinación, pero cuando terminó, había mirado hacia abajo nuevamente para escapar de los ojos de Minato mientras la vergüenza se enrambulaba. No duele si no recuerdo nada, susurró en un tono suave más para convencerse a sí mismo que al otro rubio. Minato había estado observando al chico rubio durante varios minutos con una cara cautelosa, pero no dijo nada, solo se movió a una posición más cómoda en su silla antes de intentar romper los pensamientos oscuros del rubio. Si quieres comenzar de nuevo, primero debemos encontrar un nombre adecuado para ti. Sería bueno si tuviera una adecuada. Realmente odio cuando todos me llamen Blandy. Es molesto, se quejó el niño mientras cruzaba los brazos frente a su pecho como un niño irritado. Estaba fuera de escena en las profundidades de la tortura e interrogación de Konoha. Pero Minato no pudo evitar dejar que una sonrisa amplia y descarada se extendiera por su rostro. ¿Qué pasa con Kane? Oro. Eso no es mucho mejor que Blandy, murmuró el niño y puso los ojos en disgusto. ¿No te gusta? Entonces, ¿qué tal, Goldie? Se rió Minato. Muy divertido. Algo particular en tu mente. El niño había pensado por un segundo y luego sacudió la cabeza. Nada. Odoroki Toroku. ¿Eso se adaptaría a ti?, se preguntó Minato. Porque eso era lo que el niño era para él. Una maravilla. Una sorpresa que cayó del cielo. Y cada vez que miraba a sus ojos azules, tenía una sensación extraña. Como mirar a un espejo que reflejaba su propia alma. Desnudo y desnudo. Y a veces odiaba lo que veía allí. Azure sorpresa, ¿qué tipo de nombre es ese? Hectómetros, me gusta ese. Él sonrió. Luego está establecido, Toroku, sonrió Minato. El recién llamado Toroku había dado una sonrisa faxi a cambio y se maniobró a una posición más cómoda. Puedo salir. En el futuro. Pero no hoy, me temo. Toroku había dado una mirada decepcionada, pero asintió. Ya había dado el primer paso hacia su nueva vida. Y por ahora,
Eso fue suficiente. Y estaba satisfecho. En realidad. Sin embargo, no podría sacudirse el sabor agrio desde el costado de su lengua por el resto del día. Toroku sabía que Konoha estaba lejos de confiar en él, pero realmente esperaba poder explorar el pueblo ese día. No estaba manejando el aislamiento muy bien, a pesar de que era solo su tercer día. Estaba aburrido hasta la muerte y la sed del mundo exterior. Su habitación era pequeña y simple con una cama en la esquina, un escritorio con 2 sillas y un pequeño baño conectado a ella. Obviamente, la habitación no estaba destinada a la comodidad y el entretenimiento. Todavía era mucho mejor que la habitación del hospital y el horrible olor a enfermedad, sangre y desinfectante. Se recostó en la cama y contempló su situación después de que Minato salió de su habitación. La primera noche fue difícil. Después de que el Ambu lo acompañó a esta habitación, estaba completamente agotado. Toroku se derrumbó en la cama con su ropa, pero después de luchar durante horas para dormir, se rindió. Aunque no quería pensar, esa era su única opción para matar el tiempo. Se volvió sobre su espalda y cruzó los brazos debajo de su cabeza, observando el techo pálido mientras otro rubio familiar estaba haciendo lo mismo al otro lado del pueblo. Pensó en el único recuerdo de su antigua vida que pudo recuperar, y lo desconcertó. Sintió tristeza y arrepentimiento por la chica rubia, y se hundió en el abismo profundo, de luto por el joven Kunohachi. Estaba seguro de que ella era un ninja, y también estaba seguro de que él mismo también era uno. Durante el interrogatorio, cuando Mekouto había preguntado sobre cosas al azar, sabía perfectamente de qué estaba hablando el hombre, pero sin ninguna memoria de conexión. Sabía sobre ninjutsu, qué lanzamiento de chakra fue, cómo hacerlo, y así sucesivamente. Pero antes de haber escuchado los términos, no sabía sobre su existencia. La información simplemente apareció. Tenía este conocimiento enterrado profundamente en el pozo de su mente, acostado latente hasta que tuvo que acceder a él. Mekouto también mencionó varios nombres. Kurama, una imagen de un animal se puso en mente, pero no pudo identificar lo que era. Quizás un perro. Tal vez. Uchiha, este nombre dejó una sensación agridulce en su pecho. La mezcla de odio y cuidado. Pero nada más. Sin recuerdo de una memoria, solo emociones vagas. Cuando pensó en el Kunohachi de cabello rosado, su corazón se hinchó de adoración, pero en el fondo de su mente, un sentimiento inquieto ya estaba comenzando a producirse. Sakura. Es, o era, su nombre. Cuando la imagen de la niña rubia muerta fluyó nuevamente a su mente, sacudió la cabeza. No quería otro recuerdo doloroso. No quería sentir esa pena nunca más. Recibió una segunda oportunidad para convertirse en una persona mejor, y quizás más feliz. Su propia voz resonó en su mente. Rompiré el ciclo del odio. Rompiré esta maldición. Si existe la paz, lo encontraré. Cree en mí. Este es el legado que me dejaron. Esas fueron palabras fuertes. Esas fueron las palabras de alguien que vivió una vida dura. No sabía si estaba listo para esta carga. No sabía si quería tener algo que ver con eso. Sin embargo, la idea de alejarse de él hizo que su corazón se restringiera. Legacy, sus pensamientos volvieron a través de la memoria y se detuvieron en otra parte. No vuelvo a mi palabra. Ese es mi nido. Esa declaración hizo que le doliera el corazón con determinación y orgullo. Se sintió agradable. Esto era algo que debería seguir. Pero cambia el mundo y trae paz. ¿Cómo puede hacer eso? Cerró los ojos y se movió para mirar la pared detrás de su cama. Había estado luchando entre un nuevo futuro sin recuerdos en una vida nueva y un futuro que parecía solo darle dolor si recuperaba sus recuerdos. Sus pensamientos se movieron a lo que Minato le dijo. Podía quedarse y unirse a Konoha, o podría irse libremente. Pero, ¿qué haría si se fuera? ¿A dónde iría? Toroku dejó escapar un suspiro e intentó ocuparse con algo más que pensar que evitar que su mente flote nuevamente a esos pensamientos deprimentes. Movió sus ojos hacia el techo hasta que encontró su único otro entretenimiento en la pequeña habitación vacía. Una pequeña araña en la esquina comenzó a asentarse en Konoha.
La base de una red araña ya estaba formada, unida constantemente a la superficie de las paredes blancas. El rubio fijó sus ojos vibrantes y azules en el pequeño punto negro, ya que estaba haciendo una espiral perfecta del material delgado y casi invisible que definía su nuevo hogar. Estoy aburrido hasta la muerte. Minato arqueó una ceja divertida al frustrado chico rubio. Se quejaba. Quiero hacer algo. Cualquier cosa. Sí, él estaba quejándose. A pesar de las visitas más frecuentes de Kono a Yaunin, Toroku no pudo ocuparse. Él y uno de los guardias de Ambu le trajeron libros, pero perdió el mundo exterior y la conexión normal con la gente. Un gemido frustrado burbujeó de la boca de Toroku una vez más mientras doblaba los brazos frente a su pecho con un puchero bien definido. Eso fue demasiado para Minato. Estalló con una risa de ladrido y se acercó a la maleza, y ahora también molesta, adolescente cuando finalmente pudo reunir la compostura. Solo has estado aquí durante una semana, y dormiste con la mayor parte. Parta un poco más, se rió Minato una vez más y alcanzó el bolsillo de su chaleco para sacar un pequeño libro y se lo entregó a Toroku. Te traje algo que podría ayudarte. Una mueca se extendió por la cara del niño al instante, girando la pequeña impresión varias veces. Otro libro. Mira, no quiero parecer desagradecido, pero leer simplemente no es mi estilo. Contiene los manzanos cerebrales. Quiero que los resuelvas esta tarde. Volveré a las 3 para recogerlo, por lo que tienes aproximadamente 6 horas para terminarlos. El niño levantó la ceja derecho en Minato mientras miraba sospechosamente el libro como si pudiera morder su mano en cualquier momento. ¿Por qué? Te mantendrá ocupado, Minato le sonrió a Toroku, quien frunció el ceño y finalmente lo abrió. Manténme ocupado, mi trasero. Toroku gimió. Cuando Minato lo dejó solo con el libro, se mudó a la cama y ahora estaba sentado sobre ella, sus piernas cruzadas, mirando el libro en su regazo. Después de haber leído las 2 primeras páginas, sabía exactamente de qué se trataba. El libro contenía pruebas sobre varias competencias y aspectos. Esta es una maldita prueba de IQ. Gritó en la sala vacía que trabaja por una respuesta que nunca llegó, buscando desesperadamente la interacción con nadie ni nada. Miró a la esquina con la pequeña araña negra, con la esperanza de que reaccione. Pero, por supuesto, no respondió, ni lo reconoció de ninguna manera. Realmente odio los libros, se quejó, sacudió la cabeza y volvió su atención al libro en su regazo. Había leído nuevamente el último ejercicio en la página y dejaba escapar un suspiro. Rápidamente escribió su respuesta y volteó la página. Minato recibió el libro de uno de los Ambu que estaba a cargo de Toroku. A 1 en punto. Se las arregló para terminarlo más de 2 horas antes de la fecha límite. Inscuyó con ansias las páginas para verificar las respuestas, pero solo para darse cuenta de que había una razón por la que había recibido el libro mucho antes. A saber, que solo estaba medio hecho. Varias páginas quedaron sin terminar o incluso no tocadas. Como Toroku se cansó de ellos a mitad de camino. Y lo más probable es que ese fuera el caso ya que casi el mismo tipo de ejercicios se hicieron perfectamente algunas páginas antes, por lo que habría podido hacerlos perdidos. Sus cejas se fruncieron cuando sus ojos se habían llevado a la esquina izquierda y atraparon varios bocetos en el margen. Su ceño fruncido se profundizó mientras volteaba más y más páginas. Cambió de página a página. No era más que un garabato redondo en las primeras páginas, pero pronto se convirtió en una cosa negra y espiral. El destello amarillo entrecerró los ojos y se centró en los bocetos mientras volteaba las páginas con los dedos. Una forma móvil animada de los bocetos. Una espiral giratoria con un agujero en el lado izquierdo. Fue un torbellino. O el ojo de una tormenta imparable. Podría significar mucho, o también era posible que no signifique nada en particular. Un ceño fruncido profundo en la frente de Minato, y lo abrió nuevamente para, esta vez, resumir las respuestas. Entonces, ¿cuántos? Toroku preguntó con un tono hosco en su voz durante una visita matutina de Minato. Fue casi una semana desde que le devolvió ese maldito libro, y el Yaunin no había dicho una palabra al respecto. ¿Cuántos qué? Preguntó indiferentemente.
¿sabes? Miku. Minato parpadeó sorprendido por su declaración y le devolvió la mirada al niño. Es promedio. Toroku retrocedió una mirada escéptica pero no dijo nada. Ayer hablé con el Houkiyo. El niño se encogió de hombros y continuó observando la pequeña araña en la esquina. Pedí más libertad para ti. Ahora eso atrapó el interés del niño. Los ojos de Toroku se habían ampliado en su sorpresa y esperanza inundó su rostro, esperando desesperadamente a que Minato finalmente terminara la oración. Dio permiso. Puedes dejar la institución pero solo bajo vigilancia. La boca de Toroku se transformó en la sonrisa más ancha que Minato había visto en su rostro. Minato lo reflejó, pero tal vez un poco más moderadamente. ¿Te vas a sentar allí o deberíamos llevar esto afuera? Toroku se precipitó instantáneamente de su cama y estiró los brazos detrás de su cabeza, todavía sonriendo como un idiota. Rider que nunca, date vallo. Minato arqueó una ceja, pero déjala ir. Entonces vamos a salir. Toroku disfrutó la sensación de una cálida brisa y un sol en su rostro, con los ojos cerrados. Dejó escapar un sonido extraño, algo entre un suspiro satisfecho y un gemido, y se volvió hacia Minato. Oye, ¿podemos recoger algo para comer? Acabas de terminar tu desayuno. Y dudo que tengas dinero en tus bolsillos. Toroku había levantado la mano izquierda detrás de su cabeza y se rascó nerviosamente la parte posterior de su cuello. Oh, sí. Me olvidé totalmente de eso. Está bien si simplemente caminamos. Minato le había dado una sonrisa y agitó su mano como una señal para seguirlo. Pasearon por las calles anchas sin un destino real, dejando que sus piernas eligieran el camino. Las rubias pasaron por un incontable número de tiendas llenas de productos y vendedores ambulantes, gritando cuán frescos y de alta calidad eran los productos que vendían. Finalmente, llegaron a una gran plaza llena de personas que buscaban sus tareas diarias. Toroku se había detenido para verlos a todos mientras marchaban de arriba abajo, todos con su propia preocupación. Un hombre con ropa de shinobi estándar había saltado al suelo desde una ventana solo para aterrizar con gracia cerca. Se había dado cuenta de Minato, y con un pequeño asentimiento de saludo se alejó de la multitud con un parpadeo de su chakre. Un minuto después, una mujer con ropa casual se acercó a la pared de un edificio para desafiar la gravedad caminando paralela al suelo a unos metros sobre ellos, evadiendo a la gruesa multitud. Toroku sonrió y continuó viendo a los ciudadanos de Konoha viviendo su vida cotidiana. Escuchó sin palabras el pulso del pueblo, latiendo junto con el ritmo de la suave brisa. Estaba zumbando continuamente sobre su cabeza, pero no fue inquietante. Fue como el momento pacífico cuando después de un largo y frío invierno, los primeros rayos de sol reales te atraen de la casa. Y estaba respondiendo la llamada, estableciéndose debajo de un árbol y escuchando el zumbido de las primeras abejas mientras volaban sobre su cabeza como los primeros mensajeros de la primavera, buscando néctar dulce sobre su cabeza. Había examinado el monumento del Houkiya anterior e inclinó la cabeza hacia un lado. Los había estado mirando durante varios minutos antes de sacudir la cabeza con molestias. Minato había pasado a su lado y rastreó sus ojos con curiosidad. Estos son los recuerdos de nuestros líderes anteriores. Lo sé. Minato miró al rubio con una ceja levantada, pero no comentó sobre ella, esperando que continuara. Solo tengo la sensación de que le falta algo. Toroku sacudió la cabeza y dio una última mirada sospechosa del monumento. Se vería genial con algunos colores más. Había dado una sonrisa a Minato, quien respondió con un ceño desaprobador. Un grupo de niños pasó a su lado, corriendo, riendo y discutiendo sobre su mayor preocupación, qué jugar y dónde ir después. En el siguiente segundo, Toroku de repente se balanceó, casi perdiendo el equilibrio. ¿Y la causa? Simple. Uno de ellos había estado discutiendo tan con entusiasmo que ignoraba todo lo que le rodeaba, se topó con Toroku desde atrás y casi lo empujó al suelo. Oye. ¿Por qué no miras a dónde vas? Estás en el camino, idiota. El niño gritó indignado, señalándole un dedo acusador. Minato vio la escena desde el rabillo del ojo, pero no interrumpió. Tenía curiosidad sobre cómo manejaría la situación.
Toroku entrecerró los ojos y se inclinó más cerca del niño. Deberías ver tu paso y tu boca. Fuiste el que se topó con mí. Disculpe. Un concurso deslumbrante sin sonido comenzó entre los dos niños antes de que fuera interrumpida por una niña del grupo de carrera. ¿Qué es eso en tu cara? Toroku parpadeó en su sorpresa y tocó su mejilla izquierda mientras él se volvió hacia la niña, solo para darse cuenta de que todo el grupo del niño ahora los miraba junto a los otros aldeanos. Aprendió suavemente un dedo a lo largo de la línea suave de una de sus marcas de bigotes mientras se enderezaba de su pose encorvada para enfrentar a la niña. Parece espeluznante, declaró el niño travieso frente a él. Sabes, tu rostro no es mejor con esas marcas debajo de tus ojos, dijo Toroku mientras rompió la cabeza hacia el niño arrogante. Este es el símbolo de nuestro clan, tonto. Los ojos de Toroku se redujeron de nuevo e inclinaron la cabeza. Solo una palabra estoica dejó su boca. Pero casi causó una pequeña guerra. Camarón. El niño había reducido los ojos en respuesta, sus músculos se tensaron mientras respiraba una gran cantidad de aire para lanzar un aluvión de obscenidades en el rubio. Antes de que la discusión pudiera alcanzar un punto álgido, Minato se interpuso entre ellos. Creo que es hora de que nos vayamos. No, dijo Toroku con una voz deliberada y dominante, deteniendo a su escolta en medio de girar para seguir su propio consejo. Minato parpadeó y entrecerró los ojos al rubio. Esa no era la respuesta que esperaba. Era grosero e inconsciente. Me quedo hasta que se disculpa. Minato dejó escapar un suspiro, pero antes de que pudiera decir algo, Toroku nuevamente volvió su atención hacia el niño frente a él. Toma responsable por tus acciones. Te topaste con mí, y en lugar de disculparse, me insultó. Aprende algunos modales. Si eres de un clan, entonces te convertirás en un ninja, y Shinobi no puede ser irresponsable. Si tú habrá consecuencias. Decisión, siempre tomar una cruzó los brazos frente a su pecho y miró firmemente a los ojos del niño por un minuto aparentemente interminable. Minato estaba impresionado. Y aploise. Toroku levantó una ceja en el desconcertante murmullo del niño. Dije que me disculpo por mi comportamiento. ¿Estás feliz? El niño también había cruzado los brazos frente a su pecho y se volvió a aparte. La ceja izquierda de Minato se levantó hasta que alcanzó su itayate en la frente. De hecho, muy impresionado. Una sonrisa amplia y satisfecha se extendió por la cara de Toroku, y revolvió el cabello del niño, que solo respondió con un murmullo molesto. Aceptada disculpas. Cuídate, camarones. Con una sonrisa, recurrió a Minato para seguir su ruta anterior hacia el centro de la ciudad. Podía escuchar la voz disgustada del niño con su apodo. Estuvieron caminando uno al lado del otro durante varios minutos antes de que Minato lo mirara. Eres bueno con los niños. Toroku se encogió de hombros. No sé. Sentí que eso era lo correcto. Minato sonrió y asintió. Bueno, creo que mereces una recompensa después de esa pequeña escena. 5 minutos después, llegaron a una pequeña posición. Estrucias blancas anchas colgadas del techo para cubrir el interior y para mostrar un anuncio del lugar con letras rojas brillantes. La barra de ramen de Ichiraku estaba vacía cuando se acercaban a los 4 taburetes de bar. Se sentaron y Toroku le dio una triste sonrisa a Minato. No tengo dinero. Esta es una recompensa. Eso significa que es mi regalo. Eso inmediatamente conjuró una sonrisa en la cara de Toroku, y comenzó a examinar la tarjeta de menú frente a él. Ichiraku se había vuelto hacia ellos y le dio una amplia sonrisa a sus clientes. Lo habitual, Minato-kun. Minato simplemente asintió como una bienvenida y también en su aprobación. Y para el joven. Teichu finalmente se volvió hacia la otra corona de oro para enfrentar con su cliente. Bueno, al menos él quería, pero Toroku escondió toda su cara detrás del menú, solo su corona dorada visible mientras estaba perdido en su pequeña palabra mientras cavaba cada plato ofrecido. Incluso su lengua estaba fuera, y su frente frunció en concentración. Se tomó su dulce tiempo seguro. Después de largos minutos, finalmente golpeó el menú en el mostrador solo para pedir el primero desde la tarjeta. Un ramen de miso,
Y después de la mirada de desaprobación de Minato, agregó un débil, por favor. Teichu asintió y se volvió para preparar las dos comidas, dando algo de privacidad a su nuevo cliente. Toroku barrió los ojos sobre el pequeño lugar, y una sensación cálida familiar se hinchó en su pecho. Comodidad. Un poder inmejorable tiró de sus labios hacia arriba en una sonrisa sincera. No hizo nada, no le dijo nada, solo dejó que la sensación abrumara su interior hasta que escuchó el ráfaga distintivo de un tazón frente a él. Solo entonces volvió al mostrador para alcanzar dos juegos de palillos y le entregó uno a Minato. Itadakimasu. Las dos rubias declararon al unísono, y compartieron un aspecto de conocimiento entre sí. Sabes, Minato-kun, ustedes dos se parecen muy parecidos. Es su pariente. Minato sacudió la cabeza y sonrió una sonrisa incómoda. No, él es, un invitado de Konoha. Un invitado. Ichiraku levantó una ceja que duda pero no comentó sobre la extraña declaración o, más probablemente, sobre el tono de ella. Durante minutos, solo se escucharon sorbiendo dentro del pequeño soporte. Pero pronto se detuvo cuando un rubio fijó su mirada en su plato a medias mientras el otro observaba su forma fija como un halcón. Minato era el halcón. Y Toroku. Había estado arreglando los ojos en el pastel de pescado rosa y blanco flotante en su tazón. Su mente se quedó en blanco, la escena abrumaba su vista. Lentamente comenzó a flotar a su alrededor con los palillos, y ahora estaba mirando el giro de pescado con ojos en blanco. Algo importante. Sabía en lo profundo de su mente que esto estaba conectado con algo importante. Frunció el ceño, pero su mente se mantuvo completamente en blanco, esperando que sucediera algo, esperando que se activara un recuerdo o una emoción para lavarlo como antes. Pero nada vino. Usó su palillo para hacer que el pastel de pescado volviera a girar, confiando en que tal vez esta vez algo sucedería. Él centró su vista en el símbolo lentamente giratorio. Se sintió muy familiar. Muy familiar, pero no pudo encontrarlo. Minato había notado el extraño comportamiento del rubio y su expresión en blanco. Se había vuelto hacia él e inclinó la cabeza hacia la derecha para observar, pero solo encontró una concentración enfocada. Se sentía como si podía tocarlo con sus manos desnudas. Naruto. El rubio arrojó la cabeza hacia arriba y miró los conocidos ojos azules, arrugas en su frente aún más, si eso fuera posible. Es Naruto. ¿No te gusta? Toroku sacudió la cabeza y miró a su tazón hacia el pastel de pescado lento, deteniendo su movimiento con su palillo. No es eso. No lo sé. Simplemente, no lo sé realmente. Él dejó sus palillos y se dio la vuelta para enfrentar el techo en su incomodidad. Un ceño fruncido profundo se extendió por la frente de Minato. ¿Recordaste algo? Toroku sacudió la cabeza nuevamente. Esta vez en negación. No. Fue solo un sentimiento. Se sentía como algo importante y familiar. Pero no pasó nada. El silencio incómodo se estableció entre los dos hombres. Ninguno de ellos tocó su plato. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. La voz de Toroku finalmente rompió la quietud, ganando la atención de Minato en un instante. Sobre mis posibilidades. ¿Qué puedo irme? Un ceño fruncido profundo y problemático cavó en la piel fina de Minato por centésima vez durante la semana con Toroku, pero pronto fue reemplazado por una nueva emoción. La decepción se levantó en su pecho. Endureció su expresión y continuó escuchando. Pero no tengo ningún otro lugar a donde ir. Ni siquiera sé a dónde más podría ir. Había mirado a Minato y endureció su propia expresión. Quiero quedarme en Konoha. Sus ojos estaban llenos de determinación, mientras que Minato dejó escapar el aliento que no se dio cuenta de que estaba sosteniendo. Quiero quedarme aquí, y también quiero ofrecer mis servicios a la aldea como shinobi. Minato parpadeó su sorpresa y respondió con una suave sonrisa. Entiendo. Informaré al Houki sobre esto. Pero tenga en cuenta que la decisión final estará en sus manos. Toroku asintió y le devolvió la sonrisa, aliviado. Quería comenzar el día con esto, pero no pudo encontrar la oportunidad adecuada para mencionarlo. La pesada carga sobre su nuevo futuro dejó sus hombros.
Luchó con sus opciones durante toda la noche, pero finalmente tomó su decisión. Una risa baja y niña rompió el silencio, seguido de voces femeninas más bajas y suaves que se abrieron paso a través de las rayas blancas. Realmente está aquí. Mira. Las chicas continuaron cotilleando frente al estrado. Deberíamos entrar. Minato se mordió la frente mientras murmuraba para sí mismo. Hoy de todos los días. Oye, Minato-kun, parece que es hora de sonar el retiro, ¿no? Ichiraku le sonrió. ¿Necesitas una mano? Minato inmediatamente asintió y puso el dinero en el mostrador mientras le llamaba al confundido rubio para seguirlo para que se deslice por la puerta trasera, justo a tiempo para que Toroku vea a 3 jóvenes asomando dentro del stand entre las rayas blancas. Habían llegado a la calle Next y Toroku le dio un aspecto sospechoso a Minato. ¿Eres algún tipo de celebridad o algo así?, preguntó el joven rubio, con brazos cruzados y cejas levantadas. No te atrevas a preguntar nada. Minato le había dado un resplandor helado a Toroku, quien a su vez descartó la pregunta ardiente de su mente, pero no sin disparar una mirada de conocimiento con una sonrisa de Faxi a la rubia mayor. Minato disparó una mirada de advertencia más y miró hacia arriba al sol. Es hora de que regresemos, afirmó al adolescente. Sí. Nuestros 2 amigos deben estar bastante aburridos ahora. Toroku asintió con la cabeza hacia la azotea donde los 2 ambos se estremecieron ante la declaración debajo de las sombras. Minato simplemente sacudió la cabeza lentamente y se dio la vuelta para escoltar Toroku de regreso a su habitación. Minato ahora se dirigía hacia una historia superior de la torre Houkiyo. Los últimos rayos del sol descendente estaban pintando una cabalgata de colores cálidos en las paredes blancas del edificio. Las primeras estrellas ya estaban comenzando a aparecer perezosamente en el oscuro lienzo del cielo nocturno. En lugar de la entrada principal, eligió una ruta más pintoresca para evitar cierta secretaria. Caminó hacia una ventana abierta paralela al suelo. Había mirado adentro y sonrió mientras escuchaba los suaves ronquidos de Sandaime. Su cabeza descansaba sobre sus brazos doblados mientras se inclinaba en una gran torre de documentos más probables, utilizándolos como almohada. Se rió entre dientes y caminó hacia su respetado líder para despertarlo, pero encontró algo muy tentador en el escritorio que rompió su concentración. Pensó por un momento antes de dejar que la sonrisa se amplió en sus delicadas características. Se movió más cerca de su líder y estrechó su mano frente a su cara para asegurarse de que todavía estaba durmiendo. Su cabello blanco fue influenciado tiernamente por el movimiento discreto de su mano. Sin reacción. Se hizo a un lado y colocó su mano en la parte superior de un sombrero en forma de triángulo blanco y se escabulló un último vistazo sobre su hombro en el Sandaime dormido. Agarró el sombrero y le puso lentamente sobre su cabeza y se deslizó en silencio hacia el pequeño espejo para admirar su trabajo. Antes de que pudiera llegar a su destino, un ruido había resonado en el cargo silencioso mientras el Houki se aclaraba su garganta para llamar su atención. Minato había saltado hacia atrás y había aterrizado con menos gracia de lo que pretendía en el medio de la habitación, un kunai en la mano listo para atacar. El sombrero se inclinó hacia un lado de su rostro torpemente. Miró hacia el escritorio y vio a Sarutobi apoyarse en él, su cabeza apoyada por su mano. Estaba observando a Minato, golpeándose la barbilla con su dedo índice como si estuviera perdido en el pensamiento, como un padre pensando en un castigo adecuado para su hijo. Okage-sama. Minato había sonreído nerviosamente hacia el escritorio mientras se enderezaba. ¿Sabes a Minato? Creo que no quiero comentar esto. Minato se deshizo lentamente del sombrero volviendo al escritorio mientras daba un paso adelante. Sarutobi solo sacudió la cabeza y le sonrió con perdón. Entonces, ¿qué te trae aquí? No solo la moda, creo. Lo siento, la tentación era demasiado para ignorar. Minato dio una pequeña sonrisa de disculpa hacia su líder. Hiruzen miró al hombre por un largo momento antes de que sus labios se convirtieran en una sonrisa traviesa. Tendrás suficiente tiempo para eso más tarde. Minato hizo una pausa para una fracción antes de tirar el comentario a un lado, pero almacenándolo cuidadosamente. Llegué a informar que Odoroki Toroku tomó su decisión. Quiere unirse a las fuerzas Shinobi de Konoha.
Sarutobi asintió mientras preparaba su pipa, finalmente llenaba la habitación con humo de tabaco flotante suavemente. Que así sea. Aceptaré, pero solo con varias condiciones. El Sandaime estaba esperando la respuesta de Minato, pero cuando no recibió ninguno, continuó después de un arrastre de su pipa. Quiero que se mantenga bajo una gran observación durante 2 semanas, y por el momento, se quedará en la fuerza de tortura e interrogatorio donde podemos vigilarlo más. En aras de la seguridad, hará una cita con Inohachi una vez a la semana hasta más información. Correctamente. Minato asintió, su compostura se aflojó cuando un peso invisible se levantó de sus hombros. Estoy agradecido por su decisión. Esto significa que ya no necesitamos preocuparnos por el consejo. De hecho, estaban empezando a volverse muy activos sobre el caso del niño. Sarutobi le había dado una cálida sonrisa cuando finalmente realmente miró a Minato. Pareces mucho mejor. Sí. Eso es cierto. Kusina también dejó de quejarse de mis cambios de humor, admitió con una mueca agria. Soy consciente de sus visitas más frecuentes con Toroku. El Ambu siempre me mantiene al día sobre el estado del niño. En realidad, están bastante frustrados con él. Siempre parece detectarlos, independientemente de lo que hagan. Sarutobi reír. No me sorprende. Él pisotea su orgullo continuamente. Tal vez les está dando un pequeño impulso para mejorar. Realmente es una pena que un adolescente simplemente pueda jugar con nuestras élites así. Sobre las visitas, tengo que ocuparme durante mi descanso, y Toroku siempre es un buen momento garantizado. Minato le devolvió la sonrisa, pero pronto se transformó en una amplia sonrisa. Está empezando a ponerse más cómodo. Es un adolescente saludable en muchos aspectos. A veces actúa mucho como Kusina. Minato dio una mirada errante a Sarutobi e inclinó la cabeza hacia el techo mientras continuaba su línea de pensamientos. Ayer, aflojó la cabeza del saltsaker mientras comíamos. Tuve que tirar todo mi desayuno. El rubio gruñó en irritación y recibió una risa del tercero. Minato sacudió la cabeza y sacó un pergamino de su chaleco. De todos modos, creo que todo es para hoy. Aquí está mi informe completo con todos los detalles de la observación de hoy. Si no hay nada más, me gustaría regresar a casa. Sarutobi asintió y observó cómo el joven Shinobi desapareció de su oficina en un abrir y cerrar de ojos después de que se inclinó al tercero. Se movió a la ventana para atrapar los últimos rayos del sol fijo. Hiruzen inhaló perezosamente una bocanada de su pipa y la exhaló lentamente, observando cómo el humo provocaba formas abstractas en el aire antes de desaparecer. Estaba inquieto. La idea de que Toroku logró hacerse amigo de Minato en una cantidad tan pequeña de tiempo lo preocupó. Todavía podría ser un agente encubierto que espera recuperar sus recuerdos y ataque, posiblemente en el propio Minato, y pasando por la nueva información, era más que factible que este fuera un asesinato muy elaborado y muy bien preparado. Sarutobi se había vuelto lentamente hacia su escritorio para abrir un cajón y recuperar su contenido. Abrió el archivo voluminoso, arreglando los ojos en la primera página con la imagen sonriente tonta de Toroku. No pudo ocultar su contenido por mucho tiempo, tuvo que decirle a Minato. Dejó escapar un suspiro perturbado y después de volver a colocar el grueso archivo a su lugar anterior, regresó a la ventana para admirar la luna llena en el cielo negro ahora tinta. Capítulo 4. Lucha para ir más allá. Toroku estaba en éxtasis. Él sonrió como un idiota mientras estaba sentado en la cama, sin molestarse en prestar atención al Minato que todavía habla. Estaba saliendo de aquí, y eso era lo único que importaba ahora. Odiaba este aislamiento. Quería salir, solo quería deambular por las calles y quería comenzar a construir su nueva vida. Toroku, ¿me estás escuchando? Sí, claro. Entonces, ¿qué fue lo último que dije? Algo sobre condiciones adicionales y supervisión. Toroku había rascado la parte posterior de su cabeza con vergüenza y Minato dejó escapar un suspiro en su irritación. No puedo creer que esté haciendo esto. Te dije que, además de la aprobación, hay condiciones, y son importantes, por lo que realmente agradecería tu atención. Lo siento. Estoy escuchando ahora.
Toroku le dio una mirada de disculpa. Para convertirnos en un shinobi, primero tenemos que examinar sus habilidades para sentarlo en una de nuestras filas. Ya vimos algunas de sus habilidades, pero creo que ni siquiera rascaron la superficie. Participará en un matriz de combate mañana. Lucharé contigo. Minato no respondió, solo le sonrió. Sabes, en realidad no creo que realmente haya pensado esto. Quiero decir, el conocimiento está dentro de mí, lo sé, pero no sé cómo empujarlo a la superficie. Seré golpeado en el suelo. Es por eso que lo harás mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy? Iremos a los campos de capacitación, para probar un poco sus conocimientos básicos y obtener algo de experiencia sobre cómo puede aprovechar ese conocimiento durante la acción. Quiero una evaluación adecuada, y me temo que si vas allí en este estado mañana, serás golpeado en el suelo con seguridad. Además, Inohachi también hará un chequeo en el estado de sus recuerdos hoy, y lo hará todos los fines de semana hasta que el Houki considere necesario. La expresión de Toroku se entristeció y miró hacia abajo para comenzar a jugar con una arruga en la hoja. No confía en mí, ¿verdad? Creo que esto es comprensible. Apareciste de la nada en circunstancias más que sospechosas. ¿Y tú? Toroku miró hacia arriba con los conocidos ojos azules de Minato. ¿Confías en mí? Lo que creo que no es importante. Minato volvió a mirar al rubio sin ninguna expresión en su rostro. Sin embargo, Toroku fue un actor horrible. Su rostro reflejó sus emociones sin dudarlo. La decepción y una pequeña cantidad de traición le dieron la vuelta a la cara, pero en el fondo también vio que entendía su propia situación más de lo que dejaba. Veo. Vamos. Inohachi está esperando. 5 minutos después entraron en la familiar sala de interrogatorio con las paredes blancas pálidas y encuentran a Inohachi apoyado contra la pared jugando con el anillo en el dedo. Perdón por la llegada tardía. Está bien, también acabo de llegar. Hola Inohachi Oji-san. Toroku agitó una mano hacia el hombre que acaba de levantar una ceja con el título. Pareces más enérgico que la última vez que conocimos. El joven respondió solo con una sonrisa de Faxi Wade. El Yamanake agitó su mano hacia la silla frente a él y Toroku se sentó sin decir una palabra, cerrando los ojos. Puedes comenzar en cualquier momento. Inohachi asintió y colocó su mano sobre la frente de los adolescentes que rodó los hombros ante la sensación inquieta cuando entró en su mente. El experimentado shinobi había pasado por el pasaje familiar relleno de libros y pergaminos para entrar en la puerta simbólica a sus recuerdos, ahora más preparado para la escena blanca cegadora. Inclinó su cabeza hacia un lado mientras volvía a mirar el calmante desierto blanco. Mientras miraba por encima de su propio hombro para mirar a su alrededor, vio una mesa larga, llena de archivos, ordenado por fecha con algunos folletos y marcadores pequeños para los más importantes. Estos son los recuerdos de la semana pasada. No demasiado, durante una semana, pero es comprensible. Toroku había pasado ese periodo casi por completo en su habitación, principalmente de forma aislada sin ningún compañero o entretenimiento. Cuando Inohachi dio un paso atrás para observar los archivos sobre la mesa, notó algo desde la esquina de sus ojos. Algo parece diferente. Movió la cabeza una vez más en el agradable paisaje y se dio cuenta solo de unos minutos después de su primer paso, la diferencia obvia. El cielo blanco se vuelve más azul, con nubes delgadas flotando perezosamente dentro de él, lo que hizo que el paisaje mental del niño fuera más pacífico y más natural, si eso fuera posible. El alto rubio shinobi sacudió la cabeza con irritación. ¿Cómo demonios podría haberme perdido algo así? Con pasos lentos en la arena fina, llegó a la mesa y a los archivos, eligiendo aleatoriamente uno y hojeando las páginas para una verificación rápida. Soñé con la chica rubia otra vez. Realmente desearía saber su nombre, al menos entonces podría finalmente decir una oración adecuada por su alma. Hoy me permitieron visitar el pueblo por primera vez. Fue fantástico. La gran cantidad de personas y cabalgatas de personas, la multitud y el bullicio continuo. Realmente lo estoy perdiendo. Pero finalmente pude decir mi decisión a Minato. Inohachi había cerrado el archivo y lo volvió a colocar a su origen,
y dejó escapar un pequeño suspiro mientras intentaba luxuriar cada momento en este lugar, antes de que tuviera que irse. Mientras olisqueaba el aire, reconoció nuevamente el aroma familiar de los lirios. Se dio la vuelta lentamente por una última vez para memorizar cada pequeño detalle de este país de los sueños, y olisqueó una vez más el aroma calmante con la esperanza de que duraría hasta que se dirigiera a casa. El rubio dejó escapar un suspiro final y dejó la mente del niño para volver a su propia conciencia. Toroku estaba sentado, respirando fuertemente, pero no era tan malo como la primera vez. Cuando logró recuperar el aliento, miró a Inohachi con ojos curiosos, pero solo recibió una lenta sacudida de su cabeza. Encontré solo los recuerdos de la semana pasada. No apareció nada nuevo. Toroku solo asintió, esperando pacientemente frente a los ojos preguntantes los Shinobi hasta que finalmente habló. ¿Te gustan los lirios? Inohachi preguntó con curiosidad. El joven adolescente respondió con la máscara de confusión perfecta cuando la pregunta extraña y fuera de lugar llegó a su oído. ¿Te refieres a la flor? Pensó, golpeándose la mejilla con una cara maravillosa después de que la extraña pregunta desapareció. No lo sé. Tienen un buen olor, así que supongo que sí. Inohachi simplemente asintió y le dio una pequeña sonrisa antes de salir de la habitación sin ninguna respuesta adecuada, saludando a Minato, quien lo cuidó con curiosidad. Toroku dio una mirada confusa a la puerta donde vio por última vez las cerraduras rubias oscilantes, pero solo se encogió de hombros y se volvió hacia su compañero. Oye, Minato. Sí. Me pregunto, si vamos a los campos de entrenamiento, ¿no deberías quitar los sellos restantes de mí? Los que contienen mi chakra. Sí. Pero primero tenemos que llegar al campo. No quiero ningún accidente. Toroku asintió con la cabeza y dejaron la habitación para dirigirse hacia su destino. Pasaban por el 7º campo de entrenamiento cuando Toroku se detuvo en el camino, mirando la destrucción a pocos metros de él. La hierba verde y suave en el claro ahora parecía un campo de batalla. Una línea de tierra larga y gruesa lo cruzó, cortando una cicatriz profunda en la superficie del campo, solo para terminar en un cráter enorme y profundo. Lo había sentido por un tiempo. El aroma de su propia sangre. Poco a poco se acercó a la escena, caminando lentamente, paso a paso, como un robot, todo sin evitar su mirada desde su destino, seguido de Minato desde una pequeña distancia. Ahora estaba parado al lado del enorme cráter, los ojos encerrados en el abismo, donde aún podía detectar algunos puntos más oscuros en el suelo. Su sangre, el aroma agredió su nariz sensible y su cabeza comenzó a girar con disgusto. ¿Aquí es donde? Sí. Mi equipo te encontró aquí. Estaban entrenando cuando de repente impactaste de la nada. Toroku miró a su alrededor para reunir cualquier migajas de información, algo que tal vez podría detectar, y también para evitar sus ojos de las manchas oscuras de su propia sangre, pero nada llamó su atención. No es que realmente lo esperara, pero al menos su cabeza dejó de girar por ahora. Mi equipo ya se quejó al Houki de que no pueden usar el campo en este estado. La reconstrucción llevará semanas. Minato sacudió la cabeza lentamente mientras miraba dentro del agujero. ¿Recuerdas algo? Toroku sacudió la cabeza, pero inmediatamente lamentó su acción. Su estómago ahora se tambaleaba como un tambor, gritaba, y sintió que su cabeza comenzaba a girar nuevamente. No, podemos ir, por favor. Mi cabeza está girando desde el aroma de mi sangre. Es simplemente asqueroso. Minato lo miró con incredulidad. Sucedió hace casi 3 semanas, la escena se despejó y, sin embargo, aún podía olerla incluso con sellos que unen chakra activos. Olfló el aire sigilosamente, tratando de detectar el aroma familiar del líquido carmesí, pero el éxito lo evadió. Solo el dulce aroma de la naturaleza atrapó su nariz. Las plantas, los animales, mezclados con la sensación calmante del aroma del suelo húmedo debajo de su pie. Se movió al lado del rubio, que ahora estaba mirando hacia el centro del pozo, y colocó su mano sobre su hombro. Vamos, entonces. Tenemos cosas que hacer. El niño simplemente respondió con un asentimiento mientras se movían hacia su destino real, no muy lejos del comienzo de la nueva vida de Toroku en Konoha.
Llegaron al siguiente campo de entrenamiento disponible. Minato se mudó al lado de Toroku, señalando sus manos, y felizmente liberó sus muñecas de sus bolsillos para presentarlas al rubio, quien luego colocó su mano sobre un sello oscuro en sus brazos para desactivarlos. Una luz dorada suave y cálida se extendió a través del laberinto de símbolos y lentamente se desvaneció, sin dejar marca en su piel suave y sin cicatriz, solo una tenue sensación de enfriamiento donde estaba hace un minuto. Toroku suspiró aliviado al sentir su chakra extendido por su cuerpo, calentando cada parte, desde su cabeza hasta los dedos de los pies. Se sentía agradable y seguro y realmente no sabía cómo podría haber vivido sin esta sensación hasta ahora. Cuando su chakra llenó su sistema, subconscientemente comenzó el recuperar su control sobre él, hasta que se sintió natural. Simplemente sabía cómo hacerlo, y también sabía que lo estaba haciendo bien. Minato miró al chico rubio, monitoreando lentamente el proceso y asintió con la asignación de satisfacción cuando no vio nada alarmante. ¿Qué pasa con los demás? Esos se quedarán por un tiempo. Iremos paso a paso. No quiero que sobrecargues tus bobinas de chakra, lo que sin duda sucedería si las eliminara a todos a la vez. No quiero arriesgarme a un chakra cobre en exceso en su sistema. Toroku asintió en la comprensión y se movió más al campo y comenzó a estirar las extremidades automáticamente. Comencemos con un ejercicio básico de control de chakra. Minato señaló hacia el árbol más cercano. Vas a escalar árboles. Toroku puso los ojos en blanco y se movió hacia el árbol con confianza mientras el conocimiento surgió en su mente, y colocó su pie izquierdo para caminar hacia arriba, luego su derecha, solo para caer sobre su espalda con un fuerte ruido sordo y un grito sorprendido como su cabeza arrojada hacia atrás para encontrarse con el suelo duro debajo del árbol. Minato dejó escapar una fuerte risa y se movió al lado del adolescente, golpeando el hombro del niño mientras se sentaba acariciando la parte posterior de su cabeza, gruñendo entre sus dientes. Tú, sabías que esto iba a suceder, ¿no? Minato simplemente se rió entre dientes. Esto se debe a tus estúpidas sellos. Llegaron mi control de chakra. Señaló un dedo hacia el rubio mayor con una mirada enojada. Mis sellos son perfectos, y para responder a su pregunta, sí, esperaba algo como esto, respondió Minato con una voz hosca y dobló los brazos frente a su pecho. Levántate y hazlo de nuevo. Se mudó al árbol más cercano, se sentó y se recostó para ver al adolescente que todavía está murmurando. Toroku se movió hacia atrás y enfrentó el árbol nuevamente. Una sensación cálida y nostálgica fluyó a través de su corazón y sonrió inconscientemente. Dame un kunai. ¿Por qué? Para marcar mi progreso. Toroku había atrapado el arma voladora en el aire, se enfrentó al árbol y cargó sin dudarlo para correr, paralelo al suelo y luego volteó desde su medio, después de que marcó la altura. No está mal para un segundo intento, Minato murmuró Minato, mientras que Toroku simplemente frunció el ceño hacia él, sus ojos deslumbrantes se atraviesan hacia él. ¿Escuché eso? Sí. Minato simplemente estrechó su mano y puso sus brazos detrás de su cabeza para ver el progreso. Después de 15 minutos, Toroku se paró al revés en una rama antes de saltar hacia abajo, presentando un volteado negro perfecto y aterrizando con fluidez en el suelo. Minato apuntó hacia un pequeño arroyo al otro lado del campo de entrenamiento y fue recompensado con un enojo murmurando del adolescente. Conductor de esclavos, esto es aburrido. Otros 10 minutos más tarde, Toroku regresó a Minato, quien señaló al suelo a su lado, insinuando que el adolescente se sentara. Minato estaba realmente impresionado. El niño dio forma a su control de chakra en un tiempo récord. Pensó que solo podría tener éxito en la escalada en el árbol en la primera hora. Eliminaré un conjunto más de sellos. Haga los ejercicios nuevamente y luego podemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál será el siguiente paso? Toroku se hizo y miró hacia otro lado mientras Minato liberó 2 focas más en sus tobillos, enviando otra ola de sensación de calentamiento dentro del rubio, lavando su frustración de inmediato. No. Stringing. La cabeza del adolescente volvió hacia Minato y él le dio una sonrisa animal en respuesta. Ahora está empezando a ser interesante. 20 minutos más tarde,
Las dos rubias se pararon cara a cara en el medio del campo de entrenamiento que miraba a su respectivo oponente, esperando el primer movimiento del otro. Minato golpeó primero. Saltó frente al rubio, apuntando un golpe a su cara, pero Toroku naturalmente cepilló su ataque a un lado y siguió con su otra mano para devolver el favor. Minato se agachó al suelo para evadir el ataque y lanzó otro con su mano derecha hacia el pecho del adolescente. Toroku dio un paso atrás para arrojar su pierna hacia Minato para evitar su mano. Minato no quería golpear con fuerza al rubio, solo quería ver cómo reaccionaría el rubio ante su pelea de práctica. Y le estaba yendo bastante bien. Sus movimientos se volvieron mucho más suaves, mucho más conscientes de su entorno y su propio movimiento después de los primeros 10 minutos. Cuando Minato pensó que estaba listo para el siguiente paso, saltó con gracia hacia atrás y sonrió con satisfacción con el adolescente sonriente. Lanzó un kunai al adolescente que lo atrapó fácilmente en el aire y agarró otro para sí mismo. Luego cargaron. Durante 15 minutos, no se escuchó nada en el campo de entrenamiento, solo los tintineros afilados como metal se metieron en metal, la música de una pelea shinobi con su ritmo a veces impredecible, a veces místico y a veces rítmico. Minato saltó de nuevo, bajó su kunai y le dio una sonrisa de agradecimiento al rubio, rompiendo la música y dejando el área en un silencio incómodo. ¿Sabes? Esto fue mejor de lo que esperaba. ¿Listo para el siguiente nivel? Demonios, sí, date bayo. Toroku sonrió como un idiota. Disfrutaba mucho esto. Este era su elemento. Se sentía como peces en el agua. Fuera de esa pequeña habitación y pelea. Cuando luchó, todo cayó en su lugar, como cuando finalmente encuentras la pieza que falta de un rompecabezas. Al principio era extraño. Sus extremidades se movían sin él, solo los reflejos puros manejaban sus ataques y su defensa, como si fuera cambiado a autopilot. Pero después de los primeros 10 minutos, estaba comenzando a ser consciente de sus propios movimientos, mientras que sus únicos movimientos y acciones basados en instintos se desvanecían lentamente durante la pelea de kunai, reemplazados por planes directos y estrategia de cómo atacar y desviar contra su oponente. Minato se movió a su lado y le quitó el último sello en su pecho, el más grande, que monitoreó la mayor parte de su chakra durante las últimas 2 semanas. Cuando sintió que el chakra restante atravesó su sistema, sus rodillas se contrajeron bajo la repentina presión, pero al final logró pararse recto y no dejar caer sobre la hierba suave. Cerró los ojos y obligó a su chakra a calmarse mientras dejaba escapar el aire en sus pulmones, frenando las respiraciones y los latidos, para concentrarse en sus partes internas. Los picos de salto se volvieron cada vez más pequeños a medida que el mar furioso de su chakra azul se asentaba. El vacío en su cuerpo, en su mente y alma finalmente se llenaron y ahora estaba completo, al menos, casi un todo. Abrió los ojos e inmediatamente se movió al árbol más cercano para controlar su control de chakra. Fue perfecto para el primer intento. Fue incluso mejor que la última vez. Simplemente se sintió más familiar, más natural que antes. 2 Ambu aparecieron detrás del rubio mayor, sospechosamente mirando a su compañero en la parte superior del árbol. Sintieron esos picos, y sus instintos estaban gritando, problemas. Cuando sintieron la monstruosa cantidad de chakra y el tensado de Minato, listo para atacar el equilibrio. ¿Todo bien? Minato ni siquiera se molestó en mirarlos, todavía estaba mirando la cima del árbol, donde Toroku estaba paralelo al suelo examinándose, abriendo y cerrando sus manos varias veces. Sí, creo que sí. Ese niño es un monstruo de chakra. Minato simplemente asintió sin girar hacia el altavoz a su derecha. Sus propias piscinas azules aún se centran en la parte superior del árbol, observando cuidadosamente cada pequeño movimiento y acción de Toroku, listos para interferir y bajar él si intentara algo. Toroku ahora sintió que su chakra natural fluía, pero carecía de cualquier control directo e incluso podía sentir su chakra azul pulsando de sus poros invisiblemente, adormeciendo sus sentidos. Fue inquietante. Cerró los ojos nuevamente, mientras estaba parado en la rama más alta del árbol para suprimirlo a un nivel más cómodo, donde sus sentidos alcanzaron su máximo potencial nuevamente no molesto por su propio chakra. Sintió la cálida brisa agitando su camisa,
lo que le acarició la piel como una mano suave. Escuchó a los animales a su alrededor y olió su aroma alrededor del bosque. Dejó escapar un respiro profundo cuando abrió los ojos y saltó al lado del pequeño grupo. Oye, Ambu-sans, ¿qué es esto? Libre circo. Vuelve detrás de ese pino. El aire entre los miembros de Ambu y Toroku se tensó, casi a un nivel táctil, cuando Minato lo rompió con su risita baja. Está bien. Puedo manejarlo. Uno de los Ambu asintió y se fue, mientras que el otro todavía miraba a las dagas rubias, deslumbrantes con sus ojos marrones detrás de su máscara y su orgullo roto, pero al final también se fue, murmurando sobre mocosos descarados y descarados detrás de su máscara. ¿Sabes, Toroku? Tendrán una ruptura nerviosa gracias a ti. ¿Por qué? El adolescente preguntó con una mirada sorprendida. Debido a tus habilidades de detección. Estás tocando con sus nervios de la misma manera que un guitarrista arranca sus cuerdas. El rubio no respondió, solo se encogió de hombros. Podemos continuar. Caminaron hasta el medio del claro, tomando la posición inicial, lista para atacar. Esta vez fue Toroku quien lanzó su ataque primero. Lanzó varios golpes rápidos hacia Minato, pero los esquivó fácilmente, solo para arrojar su pierna, barriendo las piernas del adolescente debajo de él, que ahora estaba rodando por el suelo para ganar una distancia más manejable de Minato. Toroku saltó al aire hacia el rubio y se estrelló por su pierna donde Minato se paró a un parpadeo, que ahora apuntaba a su kunai a la parte posterior de su cuello con una sonrisa en su rostro. Esperaba algo más de ti. Solo mira. Toroku desapareció con una bocanada de humo, sin dejar nada más que un tronco de árbol y un Minato de ojos muy abiertos. El rubio sorprendido se dio la vuelta para encontrar dónde se movió el rubio con el Kabarimi, mirando el campo de entrenamiento a su alrededor sospechosamente, cuando sintió un kunai en la parte posterior de su cabeza. Sus músculos se tensaron para enseñarle a la rubia una nueva lección sobre la velocidad, cuando los dos Ambu aparecieron nuevamente con el kunai de uno en la parte posterior de la cabeza de Toroku, la otra con 1 milímetro de katana frente al cuello. Minato se aclaró la garganta y siseó al Ambu. Sabes, estamos ahorrando, y él es solo un adolescente, nada que no pueda manejar fácilmente. Realmente estás exagerando. Está bien. Toroku hizo una triste sonrisa, se encogió de hombros y desapareció nuevamente con una bocanada de humo. Minato frunció el ceño cuando se dio cuenta de lo que sucedió segundos antes de que su compañero de combate desapareciera por primera vez, y una sonrisa apareció en su rostro mientras imaginaba las bocas abiertas detrás de las máscaras. El suelo comenzó a moverse frente a Minato y Toroku apareció lentamente desde el suelo a una distancia segura. Se enderezó y barrió la tierra y el polvo de su ropa. ¿Sabes lo difícil que fue cavar en este maldito suelo duro y luego colocarme en el lugar donde quiero? Simplemente arruinaste todo, señaló un dedo hacia los guardias congelados frunciendo el ceño enojado. Ambu-sans. Descarte por favor, y por el bien de Kami, relájate un poco. Los dos Ambu desaparecieron sin rastro, todavía mirando a Toroku sospechosamente. Ese fue un buen trabajo. Pensé que usabas Kabarimi para desaparecer y luego reaparecer detrás de mí al principio. El Kaibunsin usó un simple Enge y luego se transformó en tu punto ciego. No escuché nada. Toroku se encogió de hombros ante el comentario. Sabía que los Bunsins deberían hacer sonido y humo cuando parecía, pero también sabía cómo hacerlo sin nada. Esa fue la primera técnica que apareció dentro de su cabeza. Hizo el Bunsin en el suelo sin ningún movimiento, solo por un instinto puro, y cuando pensó que sería una decisión sabia de esconder el clon se escondía. El mismo método pasó por la cabeza del clon cuando el conocimiento de Enge apareció en su cabeza bajo tierra. ¿Cuándo hiciste el Kaibunsin? Toroku simplemente sonrió mientras dejaba escapar la descarada respuesta, ganando una ceja alta de Minato. ¿Quién sabe? Minato frunció el ceño ante esa declaración, y también estaba enojado, porque no se dio cuenta de 1 centímetro de Enge de sí mismo. Un jutsu de nivel de la academia. Era consciente de que algo se movía debajo de sí mismo, podía escuchar la excavación debajo de ellos y, con esto, también estaba al tanto del clon del niño, pero sospechaba un clon de la Tierra. La táctica no tenía precio, simple,
aún efectiva, y el uso de Toroku de la técnica Kaibunsin era aplastante. Era perfecto, sin ningún signo manual, ruido de cualquier tipo, y se canalizó directamente al suelo. Pero aún así, el uso de una técnica Kinjutsu fue un poco preocupante. Así que parece que no tengo que detenerme tanto contra ti como pensé. Ese fue un buen movimiento. Toroku simplemente sonrió nuevamente como un idiota, evidentemente satisfecho con su actuación. Una vez más. Continúa con ninjutsu, para recuperar tu conocimiento. Toroku se puso serio y asintió cuando escuchó las órdenes simples de Minato. Minato desapareció y reapareció en la parte posterior del adolescente y con una velocidad inhumana lo envió volando hacia los árboles con un mero movimiento de su pierna. Toroku rodó y se puso de pie al instante cuando golpeó el suelo, mientras que sus manos ya formaban focas mientras rodaba. Dibujó el aire en sus pulmones y lo voló para formar pequeñas bolas de fuego volando hacia Minato. Katon, Osenka no Jutsu, estilo de fuego, Art of the Phoenix Flower. Minato esquivó fácilmente la primera ronda, y saltó hacia atrás descuidadamente para esperar a que las bolas de fuego golpearan al suelo y desaparecieran donde estaba un momento antes, señalando la afinidad elemental del niño consigo mismo. El fuego era muy común en este país. Así que parece que es de algún lugar cercano, no fuera de las fronteras. Suspiró aliviado en su mente, contento de que no fuera un espía extranjero. Salió de sus pensamientos cuando sintió una espiga de chakre, justo a tiempo para ver que el rubio había terminado la última señal de su próximo ataque solo momentos después de que exhaló las últimas olas del aire ardiente de sus pulmones. Futón, Kuukian-ma, viento de viento, martillo de aire. Los ojos de Minato se abrieron cuando las pequeñas bolas de fuego comenzaron a crecer a sus múltiples tamaños, luego comenzaron a girar y brillar como un tornado hecho de fuego puro, volando hacia él con mayor velocidad. Minato desapareció del próximo impacto y reapareció en un árbol cercano, observando la deconstrucción que el ataque causó a la mitad del campo. El fuego comió grandes piezas del campo gracias a la técnica del viento, creando un horno con un infierno nunca relajante. Creó un ataque de colaboración para aumentar la velocidad y la eficiencia de su primera, y esa fue una segunda afinidad. Toroku también sintió su error cuando saltó al lado del infierno mientras corría a través de una serie de focas. Suiton, Daibakufu no Jutsu, liberación de agua, gran técnica de cascada. Una gran ola de agua se extendió a través del claro para extinguir la creciente cantidad de llamas naranja y roja. Cuando el ataque murió, la mayor parte del claro era negro y gris, el humo todavía giraba perezosamente en la cálida brisa de las cenizas del campo una vez verde. Minato inclinó la cabeza para examinar el daño, pero solo se encogió de hombros. Después de todo, esto es para lo que fueron estos motivos. Puede tomar un mes para que la hierba vuelva, pero nada serio. Sin embargo, ese es un tercer elemento, si no cuento la excavación, pero no estoy seguro de que sea un uso de elementos. Miró al niño con una cara curiosa. La mayoría de los Jonins pueden manejar solo 2 elementos, los experimentados rara vez 3. Y este chico era solo ¿cuántos años? Quizás 18. Sacudió la cabeza y saltó a Toroku. Lo has exagerado un poco. Este es el segundo campo de entrenamiento que has reducido a cinders en 2 semanas, declaró Minato descaradamente. Toroku se enderezó y rayó la parte posterior de su cuello. Lo siento, fue principalmente un reflejo. Y, no hice el primero voluntariamente. ¿Qué tan difícil fue para ti usar esos ataques? Toroku se encogió de hombros. No demasiado. Puedes hacer una liberación de rayos o tierra. No lo sé. Simplemente aparecieron en mi cabeza y luego los usé. Era un reflejo, nada intencional. Minato asintió y alcanzó su bolsillo para revelar un pequeño trozo de papel. Aquí. Canalizan un poco de chakre. ¿Estás interesado en mi principal afinidad elemental? Exactamente. Minato dijo alegremente. ¿Por qué? Toroku lo miró sospechosamente de la cabeza a los pies. No hay razón, solo tengo curiosidad. ¿Podrías darme una respuesta directa? Minato simplemente sonrió con calma, pero no respondió.
El adolescente dejó escapar un suspiro y agarró el pequeño papel para canalizar su chakra y se apartó de Minato, murmurando sobre mariquitas secretas mientras el rubio se movía frente a él para ver el proceso. El papel se cortó en dos partes iguales, y los pensamientos de Minato deambularon al país de viento. Realmente esperaba que se quemara al final. Entonces, cualquier explicación adicional por qué debo hacer eso. Toroku preguntó. Minato simplemente se encogió de hombros, su rostro no estaba reflejando la decepción que sentía. Volvió a un árbol, todavía pensando, absolutamente perdido en sus pensamientos durante minutos. Cuando finalmente habló, Toroku estaba decepcionado. Pensó que podría permanecer un poco más para pulir sus habilidades. Nos vamos de regreso. Eso es suficiente para hoy. Descansa y duerme. La evaluación del mañana será completa. Toroku asintió y regresaron a la aldea, cada uno de ellos enterrado dentro de sus propios pensamientos. Minato ingresó a la oficina de Houki para hacer su informe sobre la evaluación, y tal vez se quejó de la AMBU después de escoltar a Toroku de regreso al departamento de IIT. No había decidido aún no mencionar su acción anterior. También tengo que informar el daño al campo de entrenamiento. Dejó escapar un suspiro mientras se sentaba en la silla familiar frente al escritorio. Okage-sama. Minato-kun. ¿Alguna noticia? Me gustaría informarle sobre los detalles para la evaluación del mañana. Arreglé todo. Se llevará a cabo a las 2 de la tarde en el 11º campo de entrenamiento. Sarutobi asintió con la cabeza. Eliminé todos los sellos de Chakra Binding hoy para prepararlo para la evaluación del mañana. Fue una buena idea. Minato se encogió de hombros. Confío en mis instintos. Además, quería tener una idea de sus capacidades. Sarutobi asintió y Minato continuó. Es bastante bueno. Durante nuestro pequeño spar, usó el viento, el agua y los lanzamientos de fuego. Sarutobi parpadeó sorprendido y frunció el ceño ante la información. Ese es un repertorio elemental bastante grande para un adolescente. Realicé una prueba de elemento para ver cuál era su afinidad principal, y el resultado fue el viento. Es bastante raro en Konoha, por lo que parece que realmente era un extranjero. Minato dejó escapar un suspiro y pasó los dedos a través de sus mechones rubios. Su taijutsu todavía es descuidado y sus técnicas ninjutsu eran reflejos puros, pero esto está conectado solo a su pérdida de memoria. Se desvanecerá con el tiempo. Realmente estábamos rascando la superficie de su conocimiento. Podría ser realmente fuerte si se recupere control perfecto. También usó una táctica bastante interesante. ¿Qué eso? ¿Quién será su compañero? Ataque Kakashi. El Houki le dio una sonrisa de conocimiento y asintió con la cabeza. Mató a 2 pájaros de un solo piedra. No, en realidad no solo 2. Creo que veremos un partido muy interesante mañana. Minato le devolvió la sonrisa. Esta será una buena oportunidad para que ambos muestren de lo que son capaces. Si dice que Toroku estaba preocupado por la evaluación, estaría terriblemente equivocado. Estaba nervioso y emocionado, y tal vez, un poco profundamente enterrado dentro de su mente, un poco nervioso. Pero solo un poco. Se sintió como un niño pequeño esperando para abrir la caja llena frente a él, para saber qué hay allí. Esta era su oportunidad de mostrarle a todos que era digno de su confianza, y que podría convertirse en un shinobi útil. No podía aguantar, tenía que hacer algo para garantizar su cordura. También tuvo la oleada de recuperar más control de su jutsus. Actuó sobre los reflejos y podría ser peligroso si involuntario liberara un ataque destructivo. Eso es todo, no puedo contener más, tengo que hablar con Makoto-san. Toroku ahora estaba acostado en el medio del campo de entrenamiento de Ambu, esperando para recuperar el aliento. Obtuvo permiso de Makoto-san para usar el campo de entrenamiento, con la vigilancia de Ambu, por supuesto, para continuar sus preparativos. Con la falta de una verdadera compañera de excursiones, usó su Kaibunsins, y se dio cuenta de que sabía mucho más jutsus, y su taijutsu también se estaba transformando de un estilo mediocre a un estilo real. Durante las 2 horas aprobadas, también obtuvo control sobre sus reflejos, para evitar otro desastre,
como con el Fire Jutsu. Realmente no quería explotar nada como antes. Una figura rubia alta alcanzó su vista. Estaba de pie al instante y le dio una mirada confusa al risueño de Minato. No te sentí. Estuve por algún tiempo. Sabes, no eres el único con gran sensación y control de chakra. No es un problema que estuviera entrenando, ¿verdad? No, di el permiso, y también me complace que quieras recuperar el control sobre ti mismo. De todos modos, llegué a decirte que la evaluación será a las 2 de la tarde. Te recogeré. Pero ahora deberías descansar o tu pareja se limpia el suelo con cerraduras rubias mañana. Toroku asintió y sonrió cuando salieron del campo junto con los 4 Anbu. Toroku ahora marchaba hacia arriba y hacia abajo, de pared a pared en su pequeña habitación. Ya se cayó con 2 Anbu diferentes porque estaba frustrado. El estado de ánimo tranquilo de ayer ahora no se veía en ninguna parte. Solo 5 minutos más hasta las 2 en punto, y ese maldito Namikaze todavía no está aquí. Estaba a punto de abrir la puerta y marchando a los campos de entrenamiento solo. No sería tan difícil encontrar el Houkiyo. Estoy seguro de que está rodeado de Suambu, y estos tipos simplemente apestan. Dejó escapar un soplo de frustración cuando sintió que aparecía una firma de chakra detrás de él, y una mano cae en su hombro, oliendo el aroma familiar de la rubia. Respiró una gran cantidad de aire para comenzar a gritar, pero antes de que pudiera, Minato sonrió y agarró su hombro más fuerte. Vamos, o llegaremos tarde. Entonces lo sintió. Era como si alguien le agarrara el estómago, luego lo retorciera y lo apretara en diferentes ángulos. Duró solo un segundo, antes de que se fuera, pero ese segundo se sintió como una eternidad cuando apareció en un claro verde. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, pero logró apoyarse en sus manos y ahora estaba jadeando fuertemente a 4 patas. Su rostro era verde, y su cena estaba luchando para quedarse donde estaba, hasta que se reunió, y miró con enojo al rubio, que estaba parado a su lado con una cara estoica. Se enderezó sobre sus piernas temblorosas y apuntó con un dedo a la mitad de la cara de Minato, casi tocando su frente, y reunió suficiente aire en sus pulmones para gritar durante al menos 2 minutos sin la necesidad de tomar un descanso. Tú. La vuelve a morir. Casi morir, no eres humano. Eres un sádico. ¿Cómo demonios puedes soportar esa cosa? ¿Y qué demonios crees que estás haciendo? Toroku, dijo Minato suavemente pero levantó una ceja en el estallido, pero el rubio no se molestó y solo continuó detallando su tortura futura y su muerte lenta y dolorosa. Luego cortate a piezas más pequeñas que tus llamativos sellos y luego te arrojaré a los perros y me reiré. Y después de eso. Toroku. Alguien se aclaró la garganta en el fondo y el cerebro de Toroku lentamente comenzó a trabajar nuevamente después de su conmoción y estallido. Se congeló y lentamente se volvió hacia un pequeño grupo de personas. Sintió que la palma de Minato se rompió en la parte posterior de su cabeza, no de una manera dolorosa, sino de una manera que te listen now what the done. Su cerebro se vino abajo y había sentido que su sangre se movía hacia su cara, quemándola como todo el infierno. Sus mejillas y frente, incluso sus orejas ahora estaban brillantemente rojos de vergüenza mientras se enfrentaba a un hombre mayor con una túnica blanca y roja, con un sombrero en forma de triángulo en su cabeza, hinchando estoicamente de su pipa mientras lo miraba de la cabeza a los pies sin mostrar cualquier emoción mientras observaba la escena. A su izquierda, un niño más pequeño estaba de pie, con cabello plateado puntiagudo y solo un ojo ancho visible. El otro estaba escondido debajo de su itayate, al igual que su cara inferior con una máscara. Inclinó su cabeza hacia un lado mientras admiraba la escena inusual. Toroku levantó su mano detrás de su cabeza para rascar la parte posterior de su cabeza de manera familiar. Lo siento, por la escena, podemos fingir que los últimos 5 minutos nunca sucedieron. Él sonrió con vergüenza al líder de la aldea, y cuando recibió una sonrisa a cambio, se reunió y se inclinó hacia el hombre. Okage-sama. Es un placer conocerte en persona. Sarutobi le sonrió, y él nunca quiso admitirlo en voz alta, pero entendió su arrebato. Minato jugó un truco desagradable, y experimentar el Hiraishin por primera vez no fue realmente agradable.
Toroku-kun. También es un placer. Sin embargo, ya nos conocimos una vez en el hospital en una situación diferente. Además, lo siento mucho por eso. Toroku-kun, déjame presentarte a Jonin-Atake Kakashi. Es uno de mis alumnos. Minato movió su mano hacia el niño, que simplemente asintió en respuesta. Toroku dio una última mirada enojada hacia el otro rubio y asintió en respuesta a Kakashi. Atake-kun. Miró hacia atrás a Minato con una mirada interrogadora. ¿Con quién pelearé? Minato señaló hacia el niño de cabello plateado y Toroku levantó una ceja al gesto, pero no hizo ningún comentario. Ahora se estaban mirando sospechosamente hasta que Minato rompió el silencio. Ahora, si se realizan las presentaciones, podemos comenzar la evaluación. Las reglas son las siguientes. Esto es solo un spar, sin uso de la fuerza mortal. Limite su lucha a la limpieza y retenga el uso de cualquier jutsu destructivo. Durante la última parte, miraba significativamente a Toroku. Los dos muchachos asintieron y se mudaron al centro del claro para comenzar la pelea después de la aprobación, mientras que sus dos miembros de la audiencia se mudaron al costado del campo de entrenamiento. Comenzar. Minato gritó. Los dos niños se cargaron instantáneamente el uno al otro, comenzando con un simple taijutsu para encuestar la fuerza y la velocidad del otro y calentarse. Toroku lanzó su mano izquierda hacia el ojo izquierdo de Kakashi bajo su itayate, mientras desvió su ataque con la otra mano, barriéndolo a un lado de su rostro. El joven Jonin saltó hacia atrás con un giro mientras movía las piernas para realizar una patada debajo de la barbilla del rubio con éxito. La cabeza del rubio se rompió hacia atrás, e inmediatamente saltó a la misma dirección para ganar algo de espacio. Toroku sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos y examinó nuevamente a su oponente con ojos entrecerrados. Kakashi corrió hacia su oponente, enviando golpes, apuntando a la cabeza del rubio, que ahora se vio obligado nuevamente a desviarse continuamente de la lluvia de golpes. El Jonin saltó sobre él para apuntar una patada para su espalda, pero Toroku se agachó y rodó al tobogán para evitarlo. Minato observó la batalla con los ojos entrecerrados. Toroku usó una mezcla de varios estilos, diferentes de su pequeño estantería ayer y tenía muchos componentes familiares. Puño suave, academia básica, puño gentil, algo más, puño gentil nuevamente, academia avanzada, tigre, puño duro, algo más, tigre nuevamente, puño gentil, fue un gran desastre caótico, con una defensa efectiva e imprevisibilidad. Sin embargo, no podía ponerse al día con Kakashi, ni siquiera había usado su Sharingan todavía. Algunos movimientos definitivamente se basaron en el suave puño de Hyuga. No es lo mismo, pero muy similar. ¿Cómo diablos logró aprender eso? Guardan su tradición como un paquete de perros salvajes. De ninguna manera lo enseñarían a un extraño, no importa si es de Konoha o de otro país. Incluso dudo que se lo enseñen a Sarutobi. Minato miró hacia su líder, quien también entrecerró los ojos en reconocimiento. Toroku salió más lejos del joven Shinobi y se tomó una vez más la posición inicial ya que Kakashi había hecho los mismos 5 metros de la rubia. Toroku ahora estaba esperando su ataque, que no era largo. Un segundo después, Kakashi saltó al aire y envió 3 kunai volando hacia él. Saltó a un lado para evitar el ataque, y agarró a uno de ellos para desviar la segunda ola de Shuriken volador con su arma recién ganada. Oye. No tengo armas. Toroku le gritó a Minato, quien se encogió de hombros y se rió entre dientes. Si las miradas pudieran matar, Minato estaría muerto de al menos 50 y dolorosas maneras. La cabeza del adolescente volvió a la pelea justo a tiempo para desviar otra ola de kunai volando hacia él. Murmuró enojado, pero agarró a uno de los kunai en el aire, siguió su movimiento mientras se giraba con gracia, como un bailarín, y lo envió de regreso a Kakashi con una mayor velocidad sin un descanso en el flujo. Saltó hacia atrás y sin ningún signo de mano, dijo con calma el nombre de la siguiente técnica. Kai Bunshin no Jutsu, Sadou Clone Jutsu. Un Bunshin apareció a su lado sin humo ni sonido e inmediatamente se transformó en un Fuumachi Shuriken después de que asintió al rubio original. Toroku agarró y lo envió hacia Kakashi en un instante, sin embargo, se alejó fácilmente de su camino.
El rubio entrecerró los ojos y repitió su movimiento anterior. Tajukai Bunsin no Jutsu, técnica múltiple de clon de sombra. Esta vez aparecieron alrededor de 50 clones y saltaron hacia el original para transformarse en varias armas, pegándose en el suelo, listos para ser agarrados. El suelo alrededor del rubio ahora estaba lleno de sheikens, kunai, katanas, cadenas y todo lo que pudo causar daños en varias formas, desde zenbons hasta incluso un hacha de guerra. Toroku los agarró uno por uno y los arrojó hacia el joven shinobi sin dudarlo, solo para ser desviados fácilmente por Kakashi. Sarutobi hizo una mirada decepcionada y frunció el ceño en la escena, reduciendo los ojos a una línea. El taijutsu era algo muy inesperado, aunque no lo suficiente como para contrarrestar a Kakashi. La mezcla de estilos y el puño suave. No es la copia exacta, pero ciertamente basada en ella, tal vez intentó copiarla de una Hyuga. La pregunta es, ¿dónde podría haber tenido la oportunidad de hacerlo? Cuando vio por primera vez a Toroku usando Kaibunsin no Jutsu, un Kinjutsu, prohibido por el shinobi y muy peligroso sin usar un signo manual, sin humo o sonido, solo para crear armas, estaba impresionado. Pero ahora, vio que el niño los estaba lanzando sin pensar, cada vez más desesperadamente, y eso lo decepcionó. Minato habló de él con orgullo como un shinobi hábil. Miró a su amigo, que todavía estaba enfocado cuidadosamente en la pelea. Hiruzen levantó una ceja cuando Minato lo miró y hizo un gesto hacia los niños, señalando solo ver la pelea. Toroku estaba sin armas, jadeando y con sudor derramado de su frente. El suelo estaba lleno de armas en todo el campo mientras Kakashi saltaba por todas partes para evitarlas. Sus ojos todavía estaban fijos en Kakashi, mientras que el joven shinobi explotó la falta de lluvia de armas y saltó hacia él para lanzar su ataque final en el agotado ninja. Saltó hacia atrás, jugó un juego de gato y ratón con él, hasta que Kakashi finalmente se agarró de la muñeca, la retorció dolorosamente hacia atrás y golpeó su cuerpo al suelo, colocando su pie dentro de los mechones rubios. Kakashi resopló en la victoria cuando su cautivo desapareció en una bocanada de humo, riéndose. Sarutobi levantó una ceja, mientras que Minato hizo una amplia sonrisa. Él ya sabía lo que pasaría. Toroku saltó del suelo y apuntó una patada hacia Kakashi, quien lo desvió con ojos muy abiertos, saltó hacia atrás y agarró un kunai desde el suelo, que se transformó y un nuevo Toroku apareció a su lado, apuntando a su cabeza con un golpe. Kakashi se sorprendió de que el rubio fuera rápido. Más rápido que antes y no había tenido tiempo de reaccionar. Cuando su puño se conectó con su cabeza, voló por el campo, pero en el último segundo pudo girar en el aire y aterrizar de pie. Dos clones más aparecieron a cada lado de un kunai y desde un zenbon, golpeando una patada de cada lado a su espalda, enviando a Kakashi volando nuevamente hacia otro grupo de burlones. La escena le recordó a Sarutobi un juego loco de Flipper, y su boca se acurrucó en una sonrisa. El niño fue, al final, muy bueno. La táctica era tan simple, pero aún genial, y Kakashi subestimó a su oponente. Después de 2 lecciones de vuelo más, finalmente pudo torcerse en el aire para aterrizar en un lugar sin ninguna cabeza rubia o armas sospechosas. Miró a Minato, quien asintió como su aprobación. El ejército de shinobi rubio ahora estaba esperando pacientemente después de cumplir con su deber. Kakashi se acercó a su Itayate y reveló su ojo izquierdo. Un ojo brillante rojo con 2 tomo negro que giraba perezosamente. Los clones de Toroku se congelaron, luego inclinaron la cabeza para examinar el nuevo peligro con los ojos muy abiertos en una sincronización casi completa. Una de las rubias frente a Kakashi se agarró de la cabeza e hizo una mueca dolorosa, mientras que la mayoría del mini ejército y armas aún adentro en el suelo desaparecieron en una bocanada de humo con un gemido. Toroku ahora estaba arrodillado en una pierna mientras intentaba enfocar sus ojos en cualquier otro lugar al lado de los ojos rojos. Sacudió la cabeza para ver que Kakashi ahora estaba mirando hacia su audiencia con una cara confundida. Bueno, creo que la teoría Sharingan está probada, dijo Minato con calma, y Sarutobi asintió de acuerdo. El rubio mayor apareció al lado de la forma agachada de los niños, examinándolo sospechosamente, esperando que se agarrara. Él sacudió la cabeza nuevamente y se enderezó. ¿Qué pasó? Estoy bien,
quiero continuar. ¿Recordaste algo? La voz de Minato ahora era fría y profesional. Nada. En realidad. Solo un sentimiento, como cuando comimos recientemente. Sacudió la cabeza nuevamente para limpiar sus pensamientos. Era, ira, pero muy intensiva. Pero ahora estoy bien. Realmente. Quiero continuar. Minato asintió y apareció nuevamente al lado del Sandaime. Sabes, eres bastante bueno, dijo Kakashi con un pequeño borde en su voz. El rubio sonrió. Gracias. Tú también. Los pensamientos de Toroku volvieron a un minuto. Furia. Sintió el tipo de ira que podría volar una montaña. Sabía que este sentimiento era hacia cierta persona. Pero, hubo otras emociones. Protección, cuidado, y una promesa. Toroku entrecerró los ojos y se obligó a regresar a su tarea frente a él. Comenzaron a cargarse el uno hacia el otro, corriendo a través de señales de mano. Katon, Gokakyu no Jutsu, lanzamiento de fuego, gran técnica de bola de fuego, gritaron al unísono, exactamente al mismo tiempo. Cuando los dos infernos se encontraron, se extiende ardiendo las llamas calientes alrededor del suelo, quemando una gran extensión del suelo a cenizas negras y grises. Toroku le gritó a Minato, mientras señalaba hacia Kakashi. Tenga en cuenta que esto no fue mi culpa. Él fue quien copió mi técnica, así que este desastre no me pertenece. Minato simplemente sacudió la cabeza brevemente y asintió. Se volvió hacia su oponente y comenzó a correr hacia Kakashi, cuando un clon de sombra apareció a su lado, también corriendo. El joven no esperó a que usara ningún ataque, ya que formó una señal de mano para detener al rubio. Katon, Gokakyu no Jutsu, lanzamiento de fuego, gran técnica de bola de fuego. El clon agarró el puño de Toroku y lo envió volando hacia Kakashi con mayor velocidad, evitando la bola de fuego justo a tiempo para desaparecer en una bocanada de humo dentro del infierno imparable. Toroku aterrizó frente a Kakashi y golpeó sus manos hacia el niño, quien inmediatamente saltó hacia atrás para evitar el golpe, que casi alcanzó su pecho. Sin embargo, a pesar de su compartido activo, no pudo calcular lo que sucedió después. Aparecieron dos tornados azules mini chakre en las palmas de la rubia, e inmediatamente se extendieron hacia él, enviándolo volando a los árboles y al bosque, para detenerse después de que rompió 3 árboles con su pequeño cuerpo. Todo esto solo en el parpadeo de un ojo. Futon, Tatsumaki Odori, lanzamiento del viento, tornado dance. El rubio murmuró el nombre de la técnica que se realizó sin ningún signo manual, o advertencia, solo apareció en un abrir y cerrar de tiempo. Toroku esperó a que el joven Jonin apareciera estoicamente, pero de repente se dio la vuelta y se estrelló el puño en el suelo para sacar a un Kakashi parpadeando por la muñeca y apuntó a un kunai hacia su garganta, expandido con un agudo chakre de viento. Creo que esta pelea es mía. Veremos. Kakashi en sus manos explotó en millones de chispas electrónicas, enviando un rayo hacia sus extremidades, pero antes de que el clon del rayo pudiera terminar su tarea, desapareció en una bocanada de humo nuevamente. 2 formularios explotaron desde el suelo, enviando polvo y escombros por todo el campo. Kakashi ya comenzó a hacer señales manuales. Tengo que terminar esto rápido o él será problemático. El rubio empujó sus manos hacia él, pero no pasó nada. Kakashi se congeló en su movimiento, preparando el mismo ataque que antes, sus músculos se tensaron para evitar el ataque. No fallará 2 veces por el mismo error, él estará preparado. Al menos pensó, pero fue empujado hacia atrás con una enorme explosión del viento que apareció de la nada y sin ninguna señal. Cayó al suelo, pero antes de que pudiera reaccionar, y saltar a sus pies, otra enorme explosión del viento lo alcanzó desde el cielo, clavándolo en el suelo continuamente, mientras Toroku pisó hacia él estoicamente. Kakashi todavía luchaba, pero el viento era demasiado fuerte. Ni siquiera podía dejar los ojos abiertos cuando la enorme presión de aire lo inmovilizó al suelo. Futon, Kuukian Maa, liberación de viento, martillo de aire, declaró la rubia con calma, mirando hacia abajo a su cautivo aún luchando. No podrás escapar de esto, así que te sugiero que te pierdas. Sin embargo, Kakashi lo ignoró,
y se dio por vencido solo después de 2 minutos de lucha masiva contra la presión del viento. Toroku lanzó el jutsu y dio un paso al lado de Kakashi, ayudándole, para levantarse. Minato también apareció con el Houki, sonriendo a los dos niños con asombro. Hiciste un espectáculo bastante agradable, muchachos. Sí, y también ganó una gran audiencia. Toroku gruñó, señalando hacia los árboles y hacia un gran acantilado, donde Inohachi y Mekoutou se sentaron. Minato se rió entre dientes, mientras sentía la desaparición de 10 señales de chakra del bosque y una más que se acercaba desde la dirección de Inohachi. Ambos tenían mucha curiosidad sobre lo que el niño era capaz de jugar con su orgullo. No usaste señales manuales con las técnicas de viento o los bunsins, señaló Kakashi lo obvio. Bueno, no. No quiero que ninguna de mis técnicas de viento sea copiada por ti. Después de haber hecho eso con mi bola de fuego, pensé que sería más seguro para mí así. Kakashi entrecerró los ojos, y de repente un Toroku más apareció a su lado. Está bien chicos, buen trabajo. El que ayudó a Kakashi saludó hacia ellos con 2 dedos, sonriendo, luego desapareció con una bocanada de humo y más se escucharon en todo el campo de la batalla a medida que el último de las armas y los clones al acecho desaparecieron. Fui golpeado por un clon. Si Kakashi no estaba tan compuesto como él, le hubiera gustado agarrar su cabello plateado y arrancarlo. Un mero clon, eso es una pena. Eres flojo, dijo Minato con un tono tranquilo, pero un pequeño toque de asombro también estaba en su voz. Solo quería decir, hola, a Inohachi-san y Makoto-san. En su mayoría estaba peleando. Toroku se encogió de hombros y saludó hacia el grupo de 2 hombres en el acantilado. ¿Cuántos de esos hiciste exactamente?, preguntó Minato curiosamente. Suficiente para divertirse durante al menos 1 hora más. Toroku sonrió cuando vio los ojos amplios de Kakashi. Sarutobi se hinchó de su pipa y se volvió hacia ellos. Tengo que admitir que fue una pelea realmente interesante. Minato, nos reuniremos en mi oficina a las 6 en punto. Me gustaría hablar con el joven. Minato asintió y agitó una mano cuando desapareció con un destello amarillo de sus cerraduras rubias. Toroku se estremeció de la vista cuando el recuerdo fluyó en su mente, casi sintiéndose nuevamente cuando se usó en él, ganando una pequeña sonrisa del Houki. Kakashi se inclinó ante el líder y asintió con la cabeza a Toroku y luego se teletransportó, dejando hojas giratorias y polvo en el campo de entrenamiento. Sarutobi se volvió hacia Toroku, mirándolo con una mirada maravillosa en su cara arrugada. Hagamos un paseo, Toroku-kun. El rubio asintió. Ahora estaba nervioso cuando la adrenalina de la pelea anterior se desvaneció, dejándolo solo con el hombre más fuerte de la aldea. Sabía que esta charla ocurriría eventualmente. En realidad, pensó que sería mucho antes. Comenzaron a caminar lentamente de regreso al pueblo en el pequeño camino sin decir una palabra. El rubio se sintió muy inquieto, presionado por el incómodo silencio. ¿Qué tengo que hacer? Debería preguntar algo. Antes de que pudiera decidir y actuar, Sarutobi rompió el silencio entre ellos. ¿Por qué quieres quedarte en Konoha? Toroku dejó su mirada al suelo mientras caminaban, pateando una pequeña piedra fuera de su camino. A pesar de mi primera experiencia, me gusta aquí. Miró a Sarutobi y continuó. La mayoría de las personas son agradables, excepto algunos de los Anbu, son bastante nerviosos. Sus ojos deambularon hacia el bosque, donde los guardias privados del Houki siguieron su movimiento hasta ahora sin ruido. Un gemido dejó uno de los árboles con una voz familiar, murmurando de irritación. Para su sorpresa, Sarutobi se recostó en la cabeza y se rió en voz alta. Después de terminar, saludó una mano hacia Toroku para continuar. Es pacífico aquí. Sé que hay una guerra fuera de las paredes, pero aún así, así es como me siento. Además, realmente no sé a dónde más podría ir, no conozco a nadie. Él sonrió tristemente hacia el Houki, quien asintió en la comprensión. ¿Por qué quieres convertirte en un shinobi? Esto es lo único que sé. Y soy consciente de que algunas de mis habilidades podrían servir bien al pueblo. Además, pensé mucho en mis recuerdos, sobre mi único recuerdo.
Cerró los ojos en el suelo nuevamente. Pensé mucho. Las personas que conozco y me importan, así que no tengo que sentir eso nuevamente, incluso si eso significa solo una persona, quiero comenzar de nuevo. Su oración murió a voz baja, casi susurrando. Sintió que sus mejillas comenzaron a calentarse en su vergüenza. No había compartido estos pensamientos con nadie más además de Minato, que en realidad era el único que podía llamarse su amigo. O algo así. Se siente como, pertenezco aquí. Se encogió de hombros y volvió a mirar hacia abajo para encontrar otra piedra para canalizar su frustración. Entiendo. El Houki sintió pero sus ojos se cerraron sobre él con curiosidad. ¿Cuál será tu objetivo aquí? El rubio se detuvo mientras pensaba en la pregunta y respondió con una amplia sonrisa. Quiero construir un futuro mejor. Por su diversión, el antiguo líder de la aldea arrojó la cabeza hacia atrás y se rió nuevamente de una manera no demasiado asa. Ahora no se parecía al viejo líder de la aldea. Parecía sentirse más rejuvenecido de lo que había sentido en décadas, y sus profundas arrugas se suavizaron en su rostro mientras se reía. Toroku-kun, nunca te estableces estándares bajos para ti, ¿verdad? El rubio respondió con una pequeña y avergonzada sonrisa, rascándose la mejilla mientras él comenzó a despertar nuevamente. Te dejaré unirte a nuestras filas, pero ten en cuenta, ganar nuestra confianza será un camino largo y difícil. La cabeza de Toroku se volvió hacia el Houki, sus ojos llenos de agradecimiento. Gracias Okage-sama. No te decepcionaré. El rubio dio un arco profundo, su pecho paralelo al suelo, sonriendo de par en par. Comenzó a enderezarse, pero de repente se congeló durante el movimiento, su rostro se enderezó y sus ojos se estrecharon. Atrapó un pequeño movimiento desde el borde de su vista. Sarutobi se tensó, ya que también sintió una intención de matar casi sin sentido alcanzándolos. Era tan pequeño, casi imperdible, pero estaba allí. El rubio saltó hacia un árbol donde el ambú más cercano se escondió ni un metro de ellos, y para sorpresa de Sarutobi, desgarró tanto kunai como pudo con una mano de la bolsa de ambú e inmediatamente los envió volando detrás de Sarutobi. Todo eso solo en un abrir y cerrar de ojos. En otro abrir y cerrar de ojos, Toroku ahora estaba acostado sobre el suelo sobre su estómago, 3 ambú sobre él, sus brazos se torcieron dolorosamente detrás de su espalda, una pierna sobre la cabeza y una rodilla sobre su espalda, lo clavaron dolorosamente al suelo o su cabeza fue arrastrada hacia atrás por su cabello, con katana frente a su cuello a 1 milímetro de su garganta. Él gruñó de dolor, mirando detrás del Houki. Sarutobi, ahora estaba parado en una pose de lucha tranquila pero aún tensa, con un personal negro en la mano, sujetando a una forma sin forma, jadeando algo a 1 de los metros de árboles de él con el arma, rodeado por el resto del equipo de ambú apuntando a varios armas al intruso aún invisible. A medida que el velo se desvanecía lentamente con un movimiento ondulado, como ver algo debajo del agua, apareció una forma de Shinobi frente a ellos. Sarutobi miró al ninja, descansando sus ojos entrecerrados sobre los 5 kunai, que clavaba la ropa del intruso a los milímetros del árbol de su cuerpo. Un éxito perfecto. Agitó su mano hacia el grupo que fijó a Toroku. Deja ir al niño. El ambú compartió una mirada vacilante, pero luego se alejaron del adolescente, mirándolo sospechosamente mientras él se movía, frotando su doliente muñeca después de su posición forzada. Los ojos del intruso se encerraron en el adolescente, mirándolo furioso, y ni siquiera se molestaron en contener su intención de asesinato enviada hacia el rubio. Sarutobi entrecerró más los ojos, si eso fuera posible, encuestando al atacante. Sus ojos se movieron a su Itayat con el símbolo de Iwagakure. Llévelo al departamento de interrogatorio y tortura. El ojo del cautivo barrió hacia el Houki por primera vez, y un pequeño toque de pánico apareció en su rostro. El ambú desapareció en un abrir y cerrar de ojos junto con el ninja Aida Belua, dejando a Sarutobi, Toroku y el resto de los guardias sin un sonido. El viejo ahora se volvió hacia Toroku, estudiándolo con asombro. Un paso más cerca de Toroku-kun, un paso más cerca. El Houki le sonrió y dejó al adolescente sorprendido en el camino solo con sus pensamientos. Nota de los autores.